Muy bien, la clase ya está grabando y entonces les doy la bienvenida. Estamos a punto de terminar la semana número 11. Hoy estaríamos revisando las sesiones 43 y 44 de nuestro curso de estadística descriptiva. No sé si recuerden, desde la clase anterior, cada vez empezamos a ver temas un poquito más complejos. Dentro de los temas complejos que estamos revisando está uno que se llama distribución de probabilidad. Entonces, ya por ahí les pedí que anotaran qué es la distribución de probabilidad para que no se vayan perdiendo. De todas maneras, hoy se los vuelvo a recordar para que sigan al corriente, sigan bien conforme van los temas. ¿Ok? Entonces, el tema más complicado que estamos viendo es este que se llama distribución de probabilidad. Las actividades que tendríamos señaladas para el día de hoy sería hablar un poquito sobre la clase anterior. La clase anterior, si recuerdan, estábamos viendo conjuntos. Por ahí una compañera me pidió que repasáramos después otros ejercicios de conjuntos. Entonces, esto con el propósito de que no se pierdan sobre qué son los conjuntos, de cómo se van agrupando. Nosotros hicimos uno de una empresa donde 50 personas habían votado, pero de esas había un subgrupo que había votado, pero estaba de acuerdo, etcétera. Entonces, esa sería la única parte pendiente, me parece, los ejercicios de conjuntos. Después, hoy vamos con el nuevo tema. El nuevo tema que tendríamos que estar revisando sería tipos de variables y tipos de distribución. Entonces, es muy importante que para tipos de variable y tipos de distribución hayan quedado claros todos los temas como son probabilidad, como es análisis combinatorio, como es conjuntos y lo que son las variables continuas y discretas. Los tipos de variables ya los revisamos desde la primera semana. De todas maneras, por si se les habrá llegado a olvidar, hoy lo retomo para que lo puedan recordar. Después, dentro de los ejemplos, hay que revisar cómo calcular la media y la desviación estándar. Esto porque la idea es volver a recuperar los temas que ya habíamos visto. Entonces, se dan cuenta, básicamente estas clases se vuelven complicadas porque es retomar lo que ya deberían de saber, pero que probablemente ya se les olvidó, junto con los temas nuevos. ¿Ok? Entonces, normalmente ahí viene la confusión. Si ustedes tienen sus apuntes, por favor, regrésense a esos apuntes donde vimos la media y la desviación estándar, para que más o menos recuerden cómo hicimos algunos cálculos, ya sea algunos cálculos a mano como otros cálculos en Excel. ¿Ok? Entonces, calculamos la media y la desviación estándar. Recuerden que la desviación estándar requiere de una tabla donde se empiezan a restar cosas y elevando al cuadrado. Entonces, para eso es necesario que vayan los apuntes. Y por último, dejamos un espacio para dudas o preguntas en general. Por ahí dejamos una actividad la sesión anterior. Esta semana no va a haber actividad más que esa. Entonces, si tienen dudas con esa tarea, me lo indican en este segmento. ¿Ok? Les pongo el calendario de sesiones. La vez anterior vimos conjuntos y tipos de muestreo. Eso ya quedó. ¿Alguien tiene alguna duda? Perdón, es que parece que alguien activó el micrófono. Ok. La sesión anterior revisamos conjuntos y tipos de muestreo, recordándoles que los tipos de muestreo probabilístico que vimos son los de la sesión anterior, donde veíamos el conglomerado, el aleatorio, el estratificado, en fin. Entonces, los tipos de muestreo son de lo que tenemos la actividad. Y entonces hoy veríamos tipos de variable y tipos de distribución. Y entonces pareciera un tema complicado, pero recuerden que las variables ya las revisamos desde la semana número 1. Además, ahorita se los vuelvo a recordar diciéndoles que hay variables discretas y variables continuas. Por lo tanto, así como existen estos dos tipos de variables, también existirán dos tipos de distribución. Obviamente distribución de probabilidad, pero más corto, tipos de distribución. La distribución de probabilidad, otra vez, es esta campana que se forma cuando yo hago un experimento. Siempre al hacer mi experimento se debe de, cuando grafico los resultados, deben de quedar en forma de campana. ¿Ok? De todas maneras, les pongo los siguientes temas. El siguiente martes ya estaremos viendo como tal probabilidad discreta y sus tipos. Hoy solamente quiero ir o ver un acercamiento a estos dos. Para eso les pongo el mapa. Este mapa también ya se los había dado. Y entonces observen cómo ya revisamos todo lo que es análisis combinatorio. Análisis combinatorio ya está revisado, conjuntos y diagramas de Venn ya fue revisado y tipos de muestreo ya fue revisado. Por lo tanto, ya podríamos entrar a distribuciones de probabilidad, viendo que hay dos tipos.
Por lo tanto, lo único que nos falta por revisar es qué son las variables discretas y qué son las variables continuas. Y aparte, otra cosa es que cuando hablamos de probabilidad, no le podemos llamar solo variable discreta o variable continua, sino que le llamamos variable aleatoria. Se le llama variable aleatoria porque son valores que no sabemos qué nos va a dar. Por ejemplo, si hacemos un volado, sabemos que nos puede dar cara o cruz, pero es aleatoria porque tanto puede ser cara como puede ser cruz. Entonces, el nombre aleatorio significa que puede pasar una cosa u otra. Si yo les preguntara cuál es su helado favorito, es una variable aleatoria, puesto que no sé cuál de todas van a elegir. Incluso aunque les diera 3 opciones, por ejemplo, mango, limón y piña, cualquiera de estas 3 opciones sigue siendo aleatoria, puesto que ustedes podrían elegir cualquiera de forma excluyente. O sea que les puede gustar el limón o les puede gustar la piña, pero no les podría, no podrían escoger las dos al mismo tiempo. ¿Ok? Entonces vamos a estar ocupando otra palabrita por ahí que es aleatoria. Aquí tenemos un poquito del repaso. No sé si recuerden, lo que queremos poder llegar es entender qué son las distribuciones de probabilidad. Para poder entender la distribución de probabilidad, la clase anterior, después de ver tipos de muestreo, vimos algo que era una regla que nos decía que si yo calculo el promedio de la población, va a ser igual al promedio de la muestra. El único problema es que cuando calculo el promedio de la muestra, tengo que hacer todas las combinaciones posibles. Las combinaciones es cuando pido una mezcla, pero no se pueden repetir los patrones. O sea, puedo tener, voy a escoger nombres al azar, puedo tener a Abril, Alan y Alejandro, pero ya no puedo tener a Alan, Alejandro y Abril, porque es la misma combinación, solamente están revueltos. Entonces, la idea de la combinación es que no se repita el patrón, no se repitan los mismos nombres. ¿Ok? Entonces, lo que queremos revisar es los tipos de distribución, recordándoles que una distribución es todas las gamas que se puede presentar dentro de un experimento. Significa que tal cual lo que teníamos en frecuencias relativas, que era una distribución normal, se le llama distribución normal porque es una campana que me dice qué va a pasar con todos los datos que ya recabé. Venta de autos, calificaciones de alumnos, resultados en una prueba, una encuesta de satisfacción, etcétera. Cuando yo en ese momento en la unidad 1 hacía una distribución normal, lo que hacía era calcular las frecuencias relativas. No sé si recuerden qué eran las frecuencias relativas. Era cuando agarraba el valor de mi encuesta, por ejemplo, 10 solteros, entre el número total de encuestados. Y esa división me daba un valor porcentual o un valor decimal que luego multiplicaba por 100 y a eso le llamábamos frecuencia relativa. Es lo mismo, porque para probabilidad agarro la cantidad de veces que salió positivo mi resultado y lo divido entre la cantidad de veces que se hizo el experimento. ¿Ok? Por ejemplo, lanzo una moneda y entonces solo la lancé una vez, salió cara, entre el número de veces que quiero lanzar la moneda, 10. Entonces la probabilidad de que salga cara sería 0.1, porque la lancé 10 veces. ¿Ok? Entonces, eso tiene que quedar claro, que tal cual hicimos la tabla de frecuencias, sería lo mismo para la distribución de probabilidad. ¿Ok? Eh, veremos que hay 2 tipos. La primera es la que les acabo de mencionar. La primera es generar una tabla en donde voy dividiendo, voy haciendo el cálculo para cada una de los experimentos que hice entre la cantidad total. Entonces, existen 2 formas. Una es una tabla con una columna de variables aleatorias y otra columna donde vamos a ver su probabilidad asociada. Ahorita lo vemos. Después vamos a ver que hay reglas para la asignación de resultados, dependiendo si el resultado es excluyente, si la variable es continua o si la variable es discreta. El segundo tipo es cuando ocupamos una fórmula matemática y esta fórmula matemática me va a dar en automático la distribución de probabilidad. Me da un valor y ese valor yo lo puedo ir graficando. ¿Ok? Hasta la siguiente clase vamos a ver los tipos de probabilidad discreta, pero de una vez se los voy dando para que los conozcan. Existen 3 tipos de distribución. Existe el tipo de distribución binomial, geométrico o hipergeométrico, además de el último que es distribución de Poisson. ¿Okay? Estos 3 son los que revisaremos la siguiente clase.
el día martes, pero de una vez ya les doy el nombre para que no les suene raro cuando lo veamos en la siguiente sesión. ¿Ok? Muy bien. Vamos a hacer un ejemplo de distribución de probabilidad. Todavía no sabemos si es discreta o continua, si es variable o no es variable. Lo único que vamos a ver es un ejercicio de cómo es que podemos generar esta campana que les decía desde de la sesión anterior. ¿Ok? Vamos a hacer un experimento donde voy a lanzar 3 monedas. ¿Ok? O voy a hacer 3 lanzamientos de una moneda, perdónenme. Agarro un primer intento, cara o cruz, un segundo intento, cara o cruz, un tercer momento, cara o cruz. ¿Estás de acuerdo que dentro de los resultados que me pueden dar está la opción 1, es que haya tirado 3 veces y nunca haya salido una cara? Otra es que me haya salido una cara y por lo tanto las otras dos sol, por así decirlo. La última es que me salgan, otra es que me salgan 2 caras y un sol. Y por último que no me salga ningún sol y que todas salgan caras. Son todos los resultados posibles si están de acuerdo. Este caso, aquí les preguntaría, las mezclas posibles que se pueden hacer serían combinación, permutación o ordenamiento. ¿Cuál de las tres sería en este caso? Si yo lanzo una moneda 3 veces y quiero ver cuáles son todas las mezclas posibles, ¿ustedes creen que sería ordenamiento, permutación o combinación, ordenamiento o permutación? Sería permutación. Permutación. Vamos a poner el caso de que solamente tengo una moneda. ¿Okay? Solamente tengo una sola moneda. Entonces, permutación, o más bien, una vez que te hice esta aclaración de solo tenemos una moneda para lanzar. ¿Okay? En este caso, te pido, Mariel, saca una moneda para hacer 3 volados, ¿no? Y ya tú pides cara o cruz y 2 de 3, te doy un punto. Solo hay una moneda. Aún así seguirías mencionando que es permutación, Mariel. No es combinación, profe, porque no se nos acaban pues los lados de la moneda. Vas Ya bien. me confundí. No, vas bien. El único problema es que en combinación, si te salen cara, cruz, o lo voy a poner así, o cara, sol, y en la siguiente, o más bien, si te saliera cara, en la siguiente no te podría volver a salir cara. ¿Okay? Entonces recuerda que por ahí las combinaciones no me permiten que se repitan los patrones. Ahorita voy a poner una tabla para que lo vean. Entonces, perfecto. Mariel mencionó que era permutación, no es permutación. Alfredo mencionó que era combinación y tampoco, entonces solo queda una. En este caso, este ejercicio es un ejercicio sobre ordenamiento, ¿ok? Porque en el primer chance, en la moneda puede salir cara o cruz, listo. En el segundo chance puede salir cara o cruz y en el tercer chance puede salir cara o cruz, por lo tanto sería una de ordenamiento donde multiplicamos 2 por 2 por 2. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8. 8 mezclas posibles, ¿ok? Entonces, me parece que este es el problema más grande. No se preocupen, el examen les pregunta bien, calcula ordenamiento, calcula combinación, calcula permutación, pero sí es importante ir haciendo el análisis que siempre es confuso. ¿Ok? Muy bien. Entonces, como les mencionaba, hay 8 resultados posibles, porque el primer lanzamiento puede salir cara o cruz, el segundo también cara o cruz y el tercero también cara o cruz. Es como el ejercicio de los árboles, donde yo podía escoger en la primera tanda, podía escoger cualquier árbol que quisiera, en la segunda tanda otra vez puedo escoger el árbol que quiero. Recuerden que estos de ordenamiento es cuando los valores que me dan no se alteran, no me importa si se repiten, por ejemplo, en una prueba, en un examen. Si ustedes yo les pusiera un examen de opción múltiple, en todas las preguntas podrían contestar B, en todas, porque una vez que hayan puesto B en la primera pregunta, nada evita que en la segunda vuelvan a repetir la B y en la tercera también la B. ¿Okay? Si fuera permutación, a lo mejor yo ya quito la opción B porque ya lo ocuparon. Ya ocupaste la B, entonces ya no puedes ocuparla. Y en la combinación, simplemente digo, si ya pusiste una B, esa B no la puedes mezclar con otros valores para que no se forme el mismo patrón. ¿Okay? Entonces les voy a mostrar la tabla para que vean cuáles son los 8 resultados posibles. Además de que esta tabla me permite que vean la diferencia en forma visual, ¿por qué no podría ser combinación? Permutación no puede ser porque una vez que lance la primera moneda y salga cara,
el siguiente intento ya estaría restringida la cara. Les dirá, ya no puedes ocupar cara. Pero pues la moneda no le importa, la moneda podría volver a girar y volver a salir cara. Entonces, esa sería la única forma por la que no puede ser permutación. En este caso, si observan, el primer resultado posible es que todas salgan, en este caso le pone T, vamos a ponerle que todas salgan cara. En el de abajo dice dos caras, una cruz, o dos caras, un sol. En el de abajo dice, sale, en la primera moneda, sale cara, en la segunda cruz y en la tercera cara. Muy bien. En el cuarto intento sería que salga cara, cruz, cruz. Muy bien. Quinto intento, cruz, cara, cara. En el sexto intento, cara, cruz, cara. Séptimo intento, cruz, cruz, cara. Y octavo intento, cruz, cruz, cruz. ¿Ok? Si esto fuera combinación, aquí como vemos, el intento 7, donde es cruz, cruz, cara, que es HHT, se podría confundir a lo mejor con el intento 4, ¿ok? Donde es cara, cruz, cruz, donde salen dos veces cruz, y acá abajo en el séptimo intento también salen dos veces cruz. Entonces, observen, la diferencia es que este patrón, dos caras, una cruz, o perdón, dos cruz, una cara, es el mismo que el intento 4. ¿Qué? Porque salieron dos veces el mismo elemento. Así como acá en el intento 2 que salen dos veces T, y acá también en el 5 que salen dos veces T, en combinación no me lo permitiría. Me diría, es lo mismo. Quita todas esas mezclas porque es lo mismo. Y aquí no, son las 8 mezclas posibles que me pueden dar. ¿Ok? Entonces, no se preocupen, al final este ordenamiento que estamos haciendo únicamente es para llegar a que después vamos a ocupar siempre la fórmula de combinación, pero ahorita, por el momento, como lo estoy explicando, como vamos en la inducción, es necesario que vean que en este caso tenemos 8 ordenamientos posibles. En este caso me pregunta cuántos números de caras salieron. En este caso no hay caras, en este caso hay una, en este caso hay una, en este caso hay dos, una, dos, dos, y en este caso hay 3 caras. Lo que me preguntaba es, quiero que ordenes los resultados posibles en una distribución de probabilidad. Significa que aquí tengo una cara. ¿Cuántas veces puede salir una cara? Pues puede salir de esta forma, puede salir de esta forma, y puede salir de esta forma. ¿Ok? Después, para que salgan un 2, puede salir de esta forma, 2 y esta 3. ¿Ok? Para que salgan 3 caras, la única forma posible es de que las 3 mencionen que fueron caras. Y hay un caso donde no sale ninguna cara, que es cuando me sale pura cruz, que sería el primer caso. ¿Ok? Entonces, ¿dudas hasta el momento, compañeros? ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Alguna duda, compañeros, que tengan? Ok, me parece que no. Lo que voy a hacer ahora es ordenar estos valores y hacerlo como si fuera frecuencia relativa. ¿Cuántas veces me salió la cara entre cuántos son los intentos posibles? En este caso tengo 1, 2, 3. Una cara tiene 3 chances de 8 de salir. El 0 obviamente tiene ninguna, o una más bien, una, porque sí tiene un chance, una entre 8. Que salgan 2 caras tiene también 3 chances entre 8. Entonces voy a hacer una tabla para que quede claro. Y entonces aquí me dice el número de caras y la probabilidad que tienen de salir. Que salgan 0 caras, hay un chance porque hay una manera, es que todas salgan cruz. Entonces sí hay una forma. ¿Ok? Entonces, observen esta tabla. Ya a esta tabla le vamos a llamar una tabla de probabilidad. ¿Ok? Y entonces, esta X lo que representa es mi variable. ¿Cuál es mi variable en este caso? Es lo que salga en la moneda, cara o cruz. En este caso yo quiero que sea cara. Muy bien. Entonces, observen, si yo sumo todas las probabilidades como lo habíamos hecho en frecuencia relativa, me debe dar 1. ¿Por qué? Porque son 8 tiros totales y aquí va una de 8, 3 de 8, 3 de 8 y para que me salga únicamente cara, eh, o más bien 3 caras, ninguna cruz, sería, solo hay una forma y es que salgan las 3 monedas en cruz. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas hasta el momento, compañeros? Y entonces me da una de 8 entre 8, 1, el total. Tal cual en frecuencia relativa. ¿Dudas con esta tabla, compañeros? ¿Tampoco? Muy bien. Si no hubiera dudas,
podríamos continuar y lo que tocaría ahora sería graficarlo. ¿Cómo lo vamos a graficar? No sé si recuerden que cuando lo hacíamos con Excel, únicamente agarrábamos los valores de la segunda columna, los agarrábamos y le poníamos graficar. Y a lo mejor en este caso me sirve una gráfica de barras. Entonces selecciono todos los que están de este lado, le doy a insertar gráfico de, ¿cómo se llama? Gráfico de barras y listo. Me va a dar un gráfico como este que les muestro a continuación. ¿Ok? Y entonces observen, se sigue manteniendo lo mismo. Que me salga 0, solo hay una forma. Que me salga un 1, hay 3 formas de 8. Que me salga 2, hay 3 formas de 8. Y que me salga 3, solo hay una forma. Esto es una distribución de probabilidad. Observen cómo se forma la campanita que yo les decía. ¿Ok? Ahora, imaginemos que Alfredo y yo apostamos y le digo, Alfredo, vamos a poner un supuesto, obviamente no es real, Alfredo. Imaginemos que Alfredo tiene 6, ¿ok? Si Alfredo tiene 6 de calificación, o tiene 5, reprobó, le falta una décima, tiene 5.7, le falta un poquito para pasar. Me dice, profesor, un punto hay que apostarlo en un volado. Alfredo, si tú quisieras ganar ese volado, y obviamente es 2 de 3, donde estamos diciendo que queremos que salga 2 caras o 2 cruz, es irrelevante eso, puedes escoger lo que tú prefieras, pero ¿tú qué le apostarías? A que nunca va a salir ninguna de lo que tú escojas, a ninguna cara, que va a salir una cara, que van a salir 2 caras o que van a salir las 3 caras. Tú en este caso, Alfredo, si quisieras ganar, ¿a qué le apostarías? ¿A qué le apostarías, Alfredo? Yo apostaría que por lo menos me va a salir una cara. Listo, perfecto. Y entonces tienes, y es más, si dices que por lo menos te va a salir una, que es un acercamiento todavía diferente, si es que solo una, podría ser 1, 2 o 3 caras, las 3 cumplen eso, pero ahí estaremos hablando de otro tipo de ejercicio, pero me parece bien. Tendrías que sumar estas 3 probabilidades, que sería 3 octavos más 3 octavos más 1 octavo, y eso sería casi, me parece que el 0.75%, 0.72 de probabilidades de ganar, o sea, el 72% de ganar. Si tuvieras que escoger una, a lo mejor dices que salga una cara, porque sabes que es de las que mayor tiene. Incluso también podrías decir 2, pero no te convendría decir que te van a salir las 3 caras o las 3 cruz. No te conviene eso porque ahí solamente tienes un 0.25% de probabilidad, ¿no? No, un octavo, perdón, es 0.16, me parece. Muy bien. Entonces, observen cómo aquí ya tengo una gráfica que me permite observar en dónde se concentra la mayoría de la probabilidad. ¿Ok? ¿Dudas con este ejercicio, compañeros? Ya más o menos vamos viendo hacia dónde queremos llegar, hacia poder generar tablas de estas, donde me indique en dónde se agrupa toda la probabilidad. ¿Dudas con este ejercicio, compañeros? No, profe. Perfecto. Gracias, Ana. Muy bien. Si continuamos, entonces, vamos a ver que a cualquier variable que tengamos, le vamos a llamar que es un experimento aleatorio. No sabemos qué va a pasar. No importa si es discreto o es continuo. Si no saben ahorita las palabras discreto y continuo, ahorita las explico. Pero no importa si el experimento es discreto o continuo. Sin importar, siempre que hablemos de algo que queremos ver a futuro, siempre es una variable aleatoria. Siempre se le va a llamar variable aleatoria. No es como antes, cuando teníamos un valor establecido de, a lo mejor ya vendí 80 carros. No es una variable aleatoria porque sé que ya vendí 80 carros. Si quiero predecir qué va a pasar en el futuro, en automático se vuelve una variable aleatoria. Podría vender 81, podría vender 79, podría no vender ninguno. Entonces, en cuanto yo hago una inferencia, que es un acercamiento a qué puede ocurrir, en ese momento le llamo un experimento aleatorio. Muy bien. En este caso, los resultados se presentan al azar y entonces, por lo tanto, le llamamos variable aleatoria. Aparte el de la moneda, pues podemos tener un dado donde ya sabemos que si lanzamos un dado puede pasar de cualquiera de los 6 eventos posibles, una cara, que salga un 2, que salga un 3, etcétera, así hasta el 6. Y obviamente tenemos 2 tipos de variables. Tenemos las variables que le llamamos cuantitativa y las variables que le llamamos cualitativas. Cuando hablamos de las variables cuantitativas, es que tenemos 2 tipos de subconjuntos.
Cuando hablamos de la variable cuantitativa, que son números, tenemos las que son discretas y las que son continuas, ¿ok? Las discretas, me parece que desde la clase anterior alguien acertadamente había dado la respuesta correcta. Las discretas es cuando tengo números enteros y las continuas cuando tengo números con punto decimal. Por ejemplo, el dinero es algo que ustedes dirían que es discreta o continua. Una variable discreta o continua. El dinero es discreta o continua. Continúa. Continúa. Continua, me parece que lo manejan como continua porque es punto decimal. Actualmente si pagamos con alguna transferencia o algo así de forma digital, me parece que ahí el dinero sí sería continuo. Pero si pagáramos en efectivo, ahí la tendríamos que poner como discreta, porque si me cobraran, por ejemplo, 19.01, yo como podría pagar 19 pesos con 0.1 centavos. Pero luego si te cobran los centavos. Te lo redondea, ¿no, Miguel? Pagues 19.50. Ahí 50. Exacto. Entonces, recuerden que discreta es cuando lo voy seccionando como por bloques, ¿vale, Miguel? Entonces me parece muy acertado tu respuesta, te lo redondean y entonces ahí queda como un bloquecito de no tienes el 0.1, págame el 0.50, lo redondeo. Antes había monedas de 20 centavos, de 10 centavos, entonces era más fácil redondearlo a esas. En este caso, se redondea a 0.50. Si hablamos de dinero en efectivo, sería discreta porque el dinero se va seccionando como en bloquecitos. En este caso, la cantidad, la magnitud de la moneda. Si hablamos de dinero o de transferencia en digital, ahí sí, algo me podría costar 19.68 y sin problemas eso se va a descontar de mi cuenta y no habría ningún problema, ¿ok? Entonces, el dinero, en este caso, no deja de ser cuantitativa porque es algo que se puede cuantificar, contar, pero dependiendo de cómo lo veamos, puede ser discreta o continua. El peso y la altura va a ser continua, el peso sí, no se puede seccionar por bloques. En este caso, si yo voy a la tortillería y le digo, me da 5 pesos, por ejemplo, lo que maneje la báscula, y la báscula puede poner 0.125432 kilogramos, y aún así me darían eso, ¿okay? Entonces, algo en pesos, que serían kilogramos, o libras, puede tener un sinfín de decimales y no habría ningún problema, ¿ok? Igual pasa con la altura. La altura normalmente la medimos hasta 2 decimales, pero si quisiéramos una altura, podríamos medirla incluso con en milímetros, ¿vale? O todavía en micrómetros. El número de personas que hay en algún lugar, por ejemplo, el número de personas que hay en esta clase sería cuantitativa, pero sería discreta o continua. Discreta o continua. Continua. Perfecto. En este caso, continua, no, porque no puede haber 5.5 personas. Discreta. Discreta. Perfecto, muy bien. Sí, sería discreta porque son números siempre números cerrados. Hay 2 personas, hay 3 personas, hay 5 personas, ¿vale? Muy bien. En este caso, de una vez quiero aclarar, no vamos a ver distribución de probabilidad cualitativa. Cuando tenemos lo de cualitativa, lo tendríamos que pasar a un valor cuantitativo, ¿ok? Ya lo habíamos visto también. Esto de la cualitativa es, si yo les pregunto su género, podría ser masculino, femenino, no definido, podrían darme la respuesta que ustedes quisieran, pero aún así es meramente cualitativo, solo describe una cualidad de ustedes. Si les preguntara su color favorito, una banda de rock que les guste, una banda de pop, una banda de ranchero, lo que ustedes quieran, pongan el género que más les guste, ahí sería únicamente cualitativo. Si les preguntara, por ejemplo, cuando fue la encuesta de profesores, ¿ustedes creen que el profesor da la clase bien, muy bien, excelente o insuficiente? Ahí otra vez es una cualitativa. Obviamente estas cualitativas, cada una de las preguntas tiene un valor. No sé si alguna vez llegaron a hacer estos test, estas pruebas que les decían, no sé, qué tipo de personalidad tienes, ¿no? Y entonces en el tipo de personalidad tenías que ir contestando varias preguntas y al final, si ponías A, B o C, cada una de esas te da 3 puntos, 2 puntos y al final sumaba todos los puntos. Ya te preguntaba, si juntaste 10 puntos, eres tipo introvertido. Estoy inventando, eres tipo introvertido, extrovertido, eres divertido, eres social, etcétera, ¿vale? Entonces las cualitativas no las vamos a trabajar
a menos de que nos las den estas características como un número. Muy bien. Entonces ya nos estamos acercando a lo que queremos hacer, que serían las variables aleatorias y separarlas, estas variables aleatorias, en discretas y en continuas. En este caso sigo poniendo ejemplos para que no haya ningún problema. Número de empleados es discreta, son números que siempre continúan. Si se pesa lingotes de acero, por ejemplo, es continua, porque el valor puede ir cambiando de uno a otro y no solamente cambia con respecto a un punto decimal, sino que los números van cambiando constantemente. ¿Okay? En este caso, 2.506 libras, pero todavía podría tener punto decimal. Número de focos defectuosos es discreta, porque los focos son algo entero, no es como que pueda tener 5.3 focos. Corredores en un maratón, discreta, también no puedo tener puntos decimales. Cantidad diaria de conductores multados, otra vez es discreta. ¿Okay? Les pongo esta diapositiva que extraje de la semana número 1. Cuando veíamos la semana número 1, lo primerito que vimos es tipos de variables. En este caso le llamamos variables aleatorias, es la única diferencia, pero siguen siendo discretas y continuas. No sé si quieren que me regrese al mapa. Lo que queremos llegar, entonces ustedes podrían escribir objetivo, entender la distribución de probabilidad discreta y continua. ¿De qué va a depender que estas campanas que nosotros hagamos sean diferentes de la cantidad de valores o del tipo de valores que metamos, ya sean discretos o continuos? Discretos, los que se obtienen de forma entera o que no varían uno con respecto a otro. Puedo tener 3 televisiones en mi casa o puedo tener 4, pero no puedo tener 4.5. Así tengo una tele pequeña, no la puedo seccionar en una fracción. La tengo que mantener como otra televisión entera. ¿Ok? Mientras que las variables continuas tenemos la estatura, el tiempo, la distancia de un lugar a otro en metros, en kilómetros, etcétera, la talla, el peso. Esas serían variables continuas, las variables que tienen punto decimal y que son que no se detienen. ¿Okay? Tal cual, yo les podría preguntar el peso a cada uno de ustedes y es una variable aleatoria, no sé cuánto pesen, y aparte sería continua porque a lo mejor pongo a alguien en una báscula y me marca 62.489, etcétera. Entonces, nunca terminarían los decimales, ¿ok? Si bien los podemos redondear, sabemos que en el fondo es un valor que puede seguir de manera indeterminada, ¿ok? Variables discretas y continuas. Entonces, únicamente estoy haciendo una recapitulación de lo que ya habíamos visto, discretas y continuas, pero me gustaría saber si alguien tiene alguna duda. A lo mejor dije algo incorrecto y los pudo confundir. Entonces, ¿alguna duda hasta el momento sobre variables discretas y continuas, compañeros? ¿Alguna duda? No, profe. Perfecto, muchas gracias, María. Entonces, vamos a continuar. Les recuerdo, perdón que sea tan insistente, pero es muy normal que se despisten y se pierdan. Queremos llegar a distribuciones discretas y continuas. Muy bien. Antes de llegar a eso, vamos a dar un poco de foco a las discretas y luego a las continuas, intentando revisar cada uno de los casos posibles para que no se pierdan. Una variable aleatoria puede asumir cualquier número finito de valores. Eso ya lo sabemos. Si yo les preguntara, finito es que es un número contado. Si yo les preguntara su helado favorito, otra vez, perdón que sea tan repetitivo, a lo mejor les puedo dar 3 sabores, elegir 2 sabores, elegir 10 sabores, elegir. Aún así, esto es una variable aleatoria discreta, puesto que les estoy dando 5 opciones y de esas 5 opciones ustedes tendrían que escoger una y es un número entero. Si yo les pregunto, de estos 5 sabores, ¿cuántos te gustan? Ustedes me podrían decir 2 o 3, pero no hay manera que me digan 2.2 sabores de los que me mencionó, porque te diría, ¿a qué se refiere el punto 2? A que me gusta poquito el de limón. No funciona así. En este caso, sí es como muy tajante y o te gusta o no te gusta, visto desde esa forma. ¿Ok? Entonces, una variable aleatoria discreta son una pregunta que yo les hago, donde les doy una elección finita de valores y ustedes solo pueden escogerlas de forma entera. ¿Ok? A eso se refiere una variable aleatoria discreta. Entonces, espero que no les confunda tanto nombre. Les digo que el problema de las matemáticas es que ponen demasiados nombres y nombres confusos y entonces por lo tanto es tan complicado aprenderlos. Variable es un valor, aleatoria que puede ser cualquiera y discretas que es un número que debe determinar en entero. Por ejemplo,
Imaginemos que ustedes se encargan del mercadeo, se encargan de la administración, de personal. Y entonces ustedes los ponen al personal dentro de una caseta y les preguntan cuántos automóviles pasan, con el propósito de que no se cansen, algo quieren hacer ustedes, ¿no? En este caso, si las personas revisan la cantidad de autos que pueden pasar, se refiere a un ejercicio de variables aleatorias discretas. La cantidad de carros que van a pasar la desconocemos, por eso es una variable aleatoria. No sabemos cuántos van a pasar ese día. Pueden pasar el doble del día anterior o pueden pasar ninguno. ¿Okay? No sabemos cuántos van a pasar. Lo que sí sabemos es que la cantidad de carros que pasen deben de ser enteros. Así llegue un carro viejito y casi deshaciéndose, aún se cuenta como un entero. ¿Ok? En este caso me parece que no hay duda. Y lo único sería esta parte de variable, que es valor, se refiere a X. Entonces, variable lo vamos a enmarcar con la letra X. Y X en este caso se refiere al número de vehículos. Cada vez les voy a ir mencionando el valor de la X. Dime, Miguel, ¿ibas a comentar algo? ¿O se te fue el micrófono? Ah, sí, profe, ya sé que, o sea, una moto no es un vehículo, pero por ejemplo, si fuera a llegar una moto. Perfecto. Igual, cuenta. Bueno, en este caso no es un... no, sí, yo sí lo consideraría vehículo, ¿no, Miguel? O más bien la pregunta, yo sé que una moto no es un auto, pero sí es un vehículo. Entonces, como ahí dice número de vehículos, sí entraría. ¿Igual se contaría como un entero? Sí, se contaría como un entero. Ok. ¿Vale? Sí, porque sigue siendo un vehículo. Si pasara un tráiler, también es un vehículo. ¿Ok? Entonces, muy buena pregunta. Aquí X se refiere al número o la cantidad de vehículos, sin importar la cantidad de ruedas que tengan. De hecho, no sé si han visto, obviamente la diferencia aquí podría ser que le podríamos poner diferente el tipo de letra. Cuando pasan por una caseta dice, la moto paga tanto, voy a poner 10 pesos, el auto paga 20 pesos, el tráiler, dependiendo de cuántas ruedas, cuántas cabinas traiga, ya paga tanto, ¿no? Entonces, un acercamiento sería, si yo quiero específicamente cuántos tipos de motos, perdón, cuántas cantidades de motos pasaron, la cantidad de autos, la cantidad de trailers, la cantidad de, no sé, otro transporte, pase por ahí, ya lo podría tener más especificado, ¿vale? Muy bien. Aquí pongo una tabla donde muestro los diferentes experimentos. Por ejemplo, llamar a 5 clientes es el tipo de experimento. La variable se refiere a lo que voy a contar. El experimento es lo que sucede. La variable, en este caso X, y en este caso discreta, es lo que va a pasar. Por ejemplo, una persona marca a 5 casas intentando vender un shampoo, algo, un producto. En este caso, la cantidad de personas que acepten la compra sería la variable. En este caso, a lo mejor yo tengo un servicio se me olvidó este nombre, ¿cómo se llaman? Los call centers. Tengo un call center que se dedica a la venta de algún producto. Entonces, lo que yo quiero hacer es vender la mayor cantidad de productos. Si yo lo voy anotando, mi variable aleatoria sería el número de clientes que va a hacer un pedido, número de compras confirmadas. Es aleatoria porque no sé cuántos vayan a hacer. Lo único que sí sé es que no puedo tener 5.2 ventas o no puedo tener 1.10 ventas. No puedo. O tengo una o tengo 5 ventas, ¿vale? O no tengo ninguna. Pero lo que no puede pasar es que tenga puntos decimales, ¿ok? Y entonces aquí les pongo, puedo tener 1, 2, 3, 4, 5 ventas posibles, ¿ok? Inspeccionamos un embarque que tiene 50 radios. Y aquí yo podría decidir que la variable aleatoria serían los radios defectuosos o los radios que llegaron bien, los radios que llegaron maltratados, lo que yo quisiera. La variable que yo desconozco es cuántos radios van a estar en mal estado. Lo que sí sé es que no puedo tener 5.5 radios malos, o no funciona por completo, o sí funciona, ¿okay? Aunque tenga Debe reparación. ser un número entero, ¿no? 1, 2, así hasta 50, ¿vale? Perfecto, Miguel. Muy bien, encargarse de un restaurante, el número de clientes también es discreta, siempre va a terminar en número entero, no es como que tenga 3.2 personas. Si yo soy un vendedor de automóviles y quiero conocer, en este caso, el género del cliente, observen cómo aquí el género del cliente es cualitativa, ¿ok? Pero la voy a mezclar y voy a poner que 0 si es hombre y 1 es mujer. Entonces, observen cómo sí puedo meter las cualitativas siempre y cuando le ponga un valor, y aquí un valor cerrado, ¿ok?
no me serviría de mucho ponerle 1.1 y 1.2, me confundiría demasiado. ¿Ok? 0 si es hombre, 1 si es mujer. Muy bien. Estas serían las discretas. Me parece que no hay ningún problema con las discretas. Son experimentos en donde el resultado siempre va a ser un valor entero. Y tal y como lo menciona al final, puede ser un valor entero o un valor que no cambie entre uno y otro. Por ejemplo, sabores de helado, condición o sí, condición si eres soltero, casado, viudo, a lo mejor también le puedo poner un número, religión. Me parece que podríamos tener un número finito de religiones en caso de una encuesta, ¿okay? Poniendo 4 religiones y a lo mejor en otro apartado otro, por si quieren llenar con otro valor. Vamos a pasar con las continuas. En este caso, las continuas, la única diferencia es que es un valor que nunca termina, es un valor consistente que siempre sigue, por eso se le llama continuo, porque es un valor que sigue de forma continua. ¿Okay? En este caso, agarra cualquier valor dentro de un intervalo o conjunto de intervalos, al cual le llamaremos variable aleatoria continua. Los resultados del experimento están basados en escalas de tiempo, peso, distancia o temperatura. ¿Okay? Entonces, cada que tengamos una medición de tiempo, de peso en kilogramos o libras, de distancia en metros, kilogramos, yardas, pies, o temperatura en cualquiera de las escalas, Fahrenheit, Celsius, Kelvin, se describen por ese tipo de variable aleatoria continua. Otra vez un nombre complejo, variable es la X, un valor que no sabemos cuánto vaya a ser, aleatoria, porque también al ser un experimento, aunque me den una cantidad finita, no podría determinarlo, ¿cómo se llama? Atinándole, y continua porque es un valor de tiempo, peso, distancia o temperatura. Muy bien. Vamos a considerar un experimento en el que otra vez tenemos un call center, pero en este caso es de satisfacción o de dudas. Ahora no me interesa saber si se vende o no se vende un producto. Lo que me interesa es cuánto está durando la llamada. ¿Ok? Si yo viera que una llamada está durando más de lo necesario, tendría que investigar qué es lo que está pasando. ¿Ok? Entonces, en este caso, una llamada telefónica debe de tener un valor entre un cierto rango. Y entonces observen cómo aquí, ya en vez de marcar números enteros, pongo intervalos. Esto que está aquí es un intervalo. Dice X debe de ser mayor o igual a 0, pero no puede ser 0. Una llamada que hagan desde el banco, y mi operador, no puede durar 0. Puede durar hasta 1 hora. Y entonces yo revisaré si hay algún problema con esa llamada, pero nunca puede durar 0. ¿Ok? Una lata de bebida refrescante, estas latas de bebidas, de refrescos, puede tener entre 0 y 12.1 onzas. Puede tener eso, pero no puede tener más porque a lo mejor el límite es 12 y yo estoy considerando 1 onza más. Dime, Miguel. ¿El peso en una báscula también sería como, o sea, una ¿Discreta? aleatoria? Bueno, no sé si la pregunta era aleatoria o discreta. Aleatoria es cualquier pregunta que hagas tú en probabilidad. Por ejemplo, la báscula, tu edad, lo que fuera. ¿Ok? Aquí la diferencia es que sería discreta la báscula, porque a lo mejor... Sí, es discreta, ¿no? Porque igual te lo puede marcar en decimal. Exacto. Si tú vas a una tortillería o vas a comprar, no sé, lo que tú quieras, cualquier cosa que ocupe una báscula, jamón, salchicha, lo que tú quieras, ¿estás de acuerdo que tú podrías pedir cualquier cantidad que se te ocurra? Incluso puedes decir, me da 2 pesos. Y ya la persona hace un cálculo, lo mide y te va a dar un peso, a lo mejor 0.243, ¿no? Incluso hasta cuando pides un cuarto de algo, que deberían ser 0.25, te podrían dar 0.26, 0.25, ¿no? Etcétera. Muy bien. Entonces, una báscula, incluso podría yo llegar y pedir 100 pesos, ¿no? 100 pesos de algo, de queso. Y entonces a lo mejor, y me dicen no, porque la báscula no, o voy a exagerar, 5,000 pesos de algo, ¿no? Entonces a lo mejor ya es un peso que tienen que ser seccionado. La báscula o todo eso tiene un límite, por eso aquí le pongo desde 0 hasta dónde llega. Si tenemos una nueva biblioteca y queremos saber cuál es el proyecto de construcción que se lleva, va a ser un proyecto o una probabilidad entre el 0 y 100%. ¿Okay? Probar un nuevo proceso químico sería una temperatura que queremos que se mantenga entre los 150 y 212. Entonces pongo, puede ser mayor a 150, pero debe de ser menor a 212. Fuera de ahí, puede ser 151.11111,
puede ser 211.99999, puede ser el valor que a ustedes se les ocurra con tantos decimales como ustedes quieran, pero encerrado entre estos dos límites, ¿ok? Entonces me parece que incluso podría aquí llegar a tocar por casualidad un entero, por ejemplo un 50% en el porcentaje, pero esto no implica que no sea discreta, ¿ok? Porque en este caso sí puede llevar un 51.1, 51.2, 51.3, etcétera, ¿vale? Estas serían las variables discretas. Y aquí están los experimentos. Vamos a ir a un ejercicio muy sencillo. En este caso, si yo les preguntara, y aquí les doy el experimento y les digo que observen la variable aleatoria. Pareciera absurdo que yo les haga esta comparación, pero créanmelo o no, justo cuando avancemos en la siguiente sesión y les pregunte cuál es la variable, refiriéndome a esta variable X, ustedes se les va a ir por completo y no van a recordar nada. ¿Por qué razón? No lo comprendo, pero incluso aquí está el ejercicio. Si yo presentara un examen de 20 preguntas, ¿cuál sería la variable aleatoria? La variable aleatoria serían las preguntas que se respondan correctamente. Incluso podrían ser preguntas contestadas de forma errónea, y aún así, esta es la variable. Si el examen tiene 20 preguntas, la variable sería el número de preguntas. Experimento B. Observar los automóviles que llegan a una caseta. ¿Ok? Si yo mido la cantidad de... Si yo estoy observando, lo que quiero medir es los números de automóviles. Auditar 50 devoluciones de impuestos, entonces lo que quiero revisar es el número de devoluciones que contienen los errores. Observar el trabajo de un empleado, a lo mejor lo puedo medir como el número de horas improductivas en una jornada laboral de 8 horas. Pesar un embarque de mercancías, como estoy hablando de pesar, pues es revisar el peso, y en este caso lo reviso en libras, ¿ok? Entonces, aquí están todas de forma directa, les pongo una flechita para que no haya dudas. El único problema sería que entiendan por qué el número de preguntas, etcétera. Sí hago la observación y entiendo la confusión a veces, porque, por ejemplo, observar el trabajo de un empleado, ustedes podrían ocurrírsele cualquier otra cosa que no fuera el número de horas improductivas. Podría ser la cantidad de trabajo, la cantidad de documentos que está entregando por hora, la cantidad de llamadas que está respondiendo en una hora. Entonces, normalmente la confusión viene en que les doy el experimento y a ustedes les cuesta trabajo encontrar la variable, puesto que sí, saben que estamos revisando al empleado, pero ¿qué revisaríamos del empleado? Que obviamente el enunciado del problema da información suficiente, pero luego es complicado encontrar la variable, ¿ok? Entonces, dudas con estas variables que les acabo de poner, compañeros. Porque ahí también en el observar el trabajo de un empleado podría ser los días que trabaja, ¿no? Los días de trabajo, a lo mejor y de 6 días, ¿cuántos días está yendo la persona? O de 7 días a la semana, ¿cuántos días va él? Muy bien. Continúo. Muy bien. En este caso vamos a hacer una pequeña recapitulación. No sé si recuerden qué es la media y qué es la desviación estándar. Lo traigo a colación porque no sé si recuerdan que ya habíamos hablado de revisar temas atrasados. En este caso quiero revisar el tema de media y desviación estándar, que es algo que sí o sí deben de saber hacer, ¿ok? Incluso aunque saquen 6 en esta asignatura, deberían de saber cómo sacar la media y la desviación estándar. Recordándoles que la media es el promedio de valores hacia donde tienden el centro de los valores, y entonces la media me ayuda a encontrar mis medidas de dispersión. Significa si la campana está a la derecha o está a la izquierda o está en medio. Si yo descubro dónde está la media, descubro dónde está el punto más alto de mi campana, ¿okay? Entonces a eso le llamamos media. Y la desviación estándar me dice cuánto varía un dato de otro. Si el promedio es 5, la desviación estándar me dice, y la desviación estándar es de 2, me dice que el valor continuo sería 3 y el otro valor sería 7, porque si mi valor de la media es 5, me bajo 2 y me subo 2. Me dice la desviación estándar hacia dónde se mueven los demás valores, ¿ok? Con respecto a desviación estándar, no sé si requieran más ejemplos. Habíamos visto al principio uno de ir a la playa y me llegan y me dicen que el promedio de la orilla es de 5 metros, pero no me dan la desviación. Y a mí me importa la desviación. Ya que puede haber, en este caso, si tiene promedio de 5, puede haber partes de 10 metros de profundidad y puede haber otras partes de 1 metro de profundidad o que no haya profundidad, 10
más 0 entre 2 me daría 5. Se cumple que tiene 5 metros de profundidad promedio. Entonces no me sirve mucho. Pero si me dijeran la desviación, que es muy complicado obviamente que me la den, sirve únicamente como ejemplo, pero si me dieran la desviación y me dijeran tiene una desviación de 4 metros, sabría que hay partes que tienen 1 metro y máximo 9. O si me dicen hay una desviación de 1 metro, hay partes de 4 metros y otras partes de 6 metros máximo. ¿Ok? Muy bien. A eso se refiere la desviación. Otra cosa es que vamos a cambiar las letras. Si recuerdan, la media la escribíamos con la letra X y la desviación estándar la escribíamos con la letra S. Ahora, como estamos hablando de la población, significa que tengo a todo el conjunto de personas y de ahí extraigo una muestra. A la media le vamos a llamar con la letra mu. Ya no la X, sino la media se va a escribir con la letra mu. ¿Ok? Mientras que la desviación estándar la vamos a llamar con el signo de sigma, que es esta como O con una línea horizontal ahí. ¿Ok? Esa sería la letra sigma. En este caso cambian las fórmulas, vamos a revisarlas. Si yo quiero sacar el medio o el valor promedio de una distribución, ojo, esta fórmula aplica para probabilidades. Las fórmulas que ya habíamos visto para estadística en la primera parte, esas no cambian, esas siguen así. Si yo quiero sacar el promedio, se calcula el promedio de toda la vida como siempre lo hemos hecho. Pero si quiero sacar el promedio de probabilidades, lo que voy a agarrar es mi variable, me parece que aquí me equivoqué porque debería ser n. ¿Ok? El número de variables, el número de valor que tengo por la variable. Entonces, más, ahorita lo reviso, a lo mejor así está bien. Sería multiplicar mi probabilidad por la cantidad de elementos que tengo. No, así está bien. La cantidad de elementos que tengo, por ejemplo, salieron 4 veces lo de la moneda al aire. Ah, bueno, multiplico 4 por la probabilidad que le toca. Entonces sería 4 por 0.3, estoy inventando algo, ya, me da el promedio. ¿Okay? Entonces, ahorita hacemos ejercicios, no se preocupen. Lo único que hay que ver es la fórmula. Y observen que le mantengo con la letra mu. Para poder sacar la desviación estándar, pues primero tendría que sacar la varianza. Recuerden que la varianza es los valores elevados al cuadrado para no tener que sumar y restar. Entonces agarro mi variable menos el promedio, lo elevo al cuadrado y lo multiplico por la probabilidad. Si a esto, recuerden que esta sigma es sumar todas. Si a esta yo lo que hago es elevarlas al cuadrado, me da el resultado y lo tengo como varianza. Si yo quiero obtener la desviación estándar, lo único que tengo que hacer es sacarle la raíz cuadrada al resultado que me dio. ¿Ok? Vamos a ver un ejercicio para que no se confundan tanto, es más sencillo de lo que parece. Al igual que sacar un promedio, tiene una fórmula que sea muy rara, y más por estas letras sigmas de sumatorias y de mu. Sé que es complicado, entonces vamos a revisarlo. ¿Cómo lo vamos a calcular? En primer lugar, recuerden que para la desviación estándar se ocupa una tabla donde restamos el valor que tenemos, el valor promedio, menos cada uno de los valores de X. Entonces, no se preocupen, ahorita va a haber un ejemplo, solamente lo pongo aquí por motivos de que no se les olvide, o si se les olvida, que lo podamos recordar. Si yo quiero sacar mi desviación estándar, primero ya debí de haber sacado mi promedio. Entonces agarro mi promedio y le resto cada uno de los valores que tengo. Es una tablita. Después, esa resta que tengo, la elevo al cuadrado y la voy a multiplicar en este caso por la probabilidad. Antes la multiplicábamos por la frecuencia relativa. En este caso lo multiplicamos por la probabilidad. Sumamos los resultados que nos acaban de dar, toda la lista, y entonces el resultado que me da al final le vamos a llamar varianza. Si quiero la desviación estándar, le saco la raíz. Vamos a ver un ejemplo. Dice, John vende automóviles. Por lo general, John está vendiendo, la mayor cantidad de autos que vende, la vende los días sábado. Y entonces desarrolló esta tablita que le permite conocer cómo están distribuidas sus probabilidades. Ojo, me estoy saltando la parte de cómo obtuvo John esta tabla. Únicamente ya tengo mi tabla. Quiero sacar el promedio y quiero sacar la desviación estándar de estas probabilidades, ¿ok? Entonces, ojo, en este caso me estoy saltando la parte como la hice en las monedas, donde les explicaba las combinaciones, etcétera, los ordenamientos, y únicamente les digo, ya está la tabla, y eso sí va a venir en el examen. Les pongo una tabla como esta y les digo, obtén la media o la desviación estándar, ¿ok?
Entonces, observen que aquí ya les doy la tabla. ¿Cómo podríamos obtener la media y cómo podríamos obtener la desviación estándar? La media es muy sencilla. Habíamos dicho que tengo 0, este caso es X, y la probabilidad es PX. Entonces sería 0 por 0.1, 1 por 0.2, 2 por 0.3, 3 por 0.3 y 4 por 0.1 y sumo todo eso. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo. Entonces, perdón, aquí me hace 3 preguntas. ¿De qué tipo de distribución se está hablando? ¿Cuántos automóviles espera vender un sábado normal, el promedio? ¿Y cuál es la varianza? Me parece que la primera pregunta sí la podrían responder sin problemas. ¿Qué tipo de probabilidad estamos viendo autos? ¿Es discreta o continua? Obviamente variables aleatorias, discretas o continuas. Probabilidad discreta o probabilidad continua. ¿Ustedes qué opinan, compañeros? Continua, ¿no? Probabilidad continua. Probabilidad, o sea que la cantidad de autos podría llegar a vender 5.3 carros. Bueno, no sería No, discreta, es discreta porque porque no se se tienen que puede vender vender completos. por decimal un coche. Ojo, ya ven, es justo lo que les mencionaba. Estos valores son los que tengo que revisar. La probabilidad siempre me va a dar en decimales, ¿eh? La probabilidad siempre va a tocar en decimales. Lo importante es la cantidad. Dime, Mariel, ¿alguna observación? No, que pensé que era discreta. Perfecto. Muy bien, entonces, en este caso es discreta, como bien mencionó Mariel y otros compañeros, porque la cantidad de autos está en un número cerrado. Entonces, por eso es discreta. La probabilidad siempre nos va a dar en decimales. Ya sabemos que funciona igual que la frecuencia relativa. En este caso no me preocupa cómo salió, sino que ya está. Muy bien, entonces aquí yo podría responder es discreta. Se trata de una probabilidad discreta debido a que los autos son del 0, 1, 2, 3 o 4. También sabemos que es variable aleatoria, puesto que puede vender desde 5 hasta 50, etcétera. Pero él ya sabe más o menos qué rango de autos va a vender. ¿Ok? Entonces, otra cosa importante de que tendríamos que señalar de aquí, aparte de que es una distribución de probabilidad discreta, sería que los datos son mutuamente excluyentes. En este caso, si él vendiera 2 carros o 3 carros, no podría vender las 2 cosas al mismo tiempo. No puede vender 2 o 3 carros. Si yo les llego y le pregunto, oye, John, ¿cuántos autos vendiste? Y me dice 2 y 3, eso no tendría sentido. O vendió 2 o vendió 3. Si hay uno que apartaron y que van a comprar el domingo, pues eso ya sería otra cosa. Pero es mutuamente excluyente porque no pueden ser estos 5 valores, no podrían ser 2 a la vez. ¿Ok? No, déjenme reviso el chat. ¿Qué hay de 0? No entiendo la pregunta, Victoria. ¿La podrías volver a reformular? Dice, ¿qué hay del caso en el que nunca salió 0? En este caso, ojo, la probabilidad de que venda 0 carros, existe una probabilidad del 10%, que hay un porcentaje de que haya un porcentaje del 10% de que salga 0. Obviamente cuando hagamos la operación se va a eliminar, ¿okay? Pero sí hay un porcentaje que me dice cuánto es que ese día no venda nada. No sé si fue la pregunta que hiciste, Victoria, porque fue desde las 9:30, perdóname, apenas la vi, y entonces a lo mejor no sé si la respondo con esta o con la anterior. Victoria. Entonces, ahorita me respondes, pero aunque dé 0, incluso también en el de los, en el de la moneda, aunque me dé 0, también implica que hay un porcentaje de probabilidad de que pase eso. ¿Ok? Vamos con la pregunta número 2. En este caso, la pregunta número 2, lo que me dice es, ¿cuántos tipos de automóviles espera vender John un sábado normal? Ok, gracias, Victoria. ¿Cuántos automóviles espera vender John un sábado normal? Entonces ya saben, es X por P de X. Y si se dan cuenta, esto es ¿cómo se llama? No es más que un promedio ponderado. Perdón, se me fue el nombre. Un promedio ponderado, donde adentro de los paréntesis pongo cada una de las probabilidades y lo multiplico por la cantidad de veces que se repiten. Un promedio ponderado de los que siempre hemos hecho. ¿Okay? Entonces la fórmula se ve compleja, pero únicamente hay que ir sumándolos. ¿Okay? Si yo sumara todos estos, ya sé que me da 1. En este caso quiero saber el promedio de autos que voy a vender, porque estoy haciendo un promedio ponderado, una media ponderada.
Y en este caso me da una de 2.1. Yo sé que como estoy hablando de probabilidad discreta, no voy a vender 2.1 carros, pero sí sé que voy a vender 2 carros. Vamos a poner un ejercicio. Si él se levanta 20 sábados, ¿cuántos automóviles va a vender si en promedio vende 2 carros, 2.1 carros? Entonces vamos a hacer el cálculo. Si él se levantara 20 sábados, ¿cuántos automóviles estaría vendiendo? Multipliquen 20 por 2.1, porque son 20 sábados. Otra vez, María, perdón. 42. 42. Entonces, en este caso, sí ya me sirvió el punto 1. Entonces, la persona que está, o este caso, John, podría estimar que va a vender 42 carros dentro de 20 sábados. 20 sábados estamos hablando de 5 meses, ¿ok? Entonces, él podría hacer una estimación de cuánto va a estar ganando, etcétera. ¿Ok? Entonces, observen que este 2.1 sí me serviría cuando lo veo a largo plazo, a mediano o largo plazo. Si no, yo podría decir, John vende 2 carros por cada sábado. Y profe, Sí, por Miguel. ejemplo, esa tabla que usted puso ahí, o sea, ¿ya va a venir, por ejemplo, en el examen o la tenemos que descifrar nosotros? Depende. Si yo les pido calcular la probabilidad, que no les pido calcular la probabilidad. Entonces, para no confundirte, sí, siempre viene esta tabla. Ah, ok. Viene esta tabla y ya te pido calcular el promedio, en este caso sería 2.1. Lo tienen que dejar con punto decimal, ya sabemos que es discreta, pero en este caso a mediano y largo plazo sí nos serviría ese punto 1. Muy bien. Este valor, cuando hablamos de una probabilidad o del promedio en probabilidad, promedio poblacional, le vamos a llamar media o valor esperado. ¿Okay? Entonces, observen cómo ya empezamos a hacer inferencias. Yo ya estoy intentando adivinar cuántos autos va a vender John a lo largo de 20 semanas, lo cual, en este caso, es algo que le podríamos sacar provecho. Imaginemos que ustedes ya tienen las calificaciones que han ido llevando y normalmente hacemos esto de cuánto me falta para poder acreditar el curso. ¿Okay? Entonces ya dicen, el valor esperado, lo que me falta es sacar tanto. ¿Okay? Entonces es algo muy parecido a lo que estamos haciendo ahorita. Muy bien, ya solo me faltaría sacar la desviación estándar. ¿Ok? Entonces la desviación estándar sí es complicada. Voy a poner una tabla ya hecha y díganme si le entienden o no le entienden. ¿Ok? Entonces, ay, perdón. Díganme si le entienden o no le entienden a esta tabla que les estoy presentando. Es para poder sacar la desviación estándar. ¿Ok? Entonces me dicen y si no, para explicarla. El 2.1, ¿de dónde lo está sacando? Del anterior, ¿verdad? Sí, valor promedio. Sí, ese 2.1 es Y el nada valor promedio. más tiene que multiplicar al cuadrado, ¿no? En la segunda. Exacto, la resta se multiplica al cuadrado y al final lo multiplicamos por el promedio. Dice, son los que hacíamos tal cual. Perfecto, perfecto, Gutiérrez. Gracias, Fernanda. Sí, tal y como dice la compañera Fernanda, así es. Exacto, es lo mismo. Observen que estas tablas ustedes ya las tienen. En este caso, preferí poner la imagen. Me parece que ustedes ya deberían de estar en un punto, eso sería el ideal, donde tal vez en algún punto de su vida no ocupen, vamos a poner que hacen otra cosa muchísimo más importante que andar sacando probabilidades, pero al menos ya son capaces de leer lo que está pasando en esta tabla y entenderlo. Si bien no van a estar sacando tablas de probabilidad, o al menos no en los trabajos normales a los que ustedes van a estar accediendo, no van a estar trabajando con probabilidades, sí lo que sí van a tener que hacer es estar leyendo tablas de datos, y entonces me parece muy oportuno que sean capaces de leer lo que está pasando aquí. Automóviles vendidos es el valor X, probabilidad P de X, esta tabla es la tabla original que ya teníamos. Y entonces si yo quiero sacar la desviación estándar, lo que hago es, agarro la cantidad de autos que tengo, mi variable original, y le resto el promedio. Como bien menciona Miguel, 2.1 es el promedio. Una vez que hago la resta,
en este caso sería 0 menos 2.1, pues me da menos 2.1. Ese valor lo elevo al cuadrado. Menos 2.1 al cuadrado me da 4.41. Si a este valor yo lo multiplico por la probabilidad, en este caso la probabilidad de 0.1, me va a dar 0.441. ¿Ok? Esta tabla yo la puedo hacer con Excel. Por ahí he evitado Excel, me dijeron que no, que fueran un poco más de ejemplos así, entonces por eso prefiero explicarlo, pero este ejemplo se puede hacer con Excel. Vamos con el segundo, 1 menos 2.1, pues me quedaría menos 1.21. O sea, este valor, yo lo elevo al cuadrado, pues me daría, no, perdón, 1 menos 2.1 me quedaría 1.1, ¿no? Eso elevado al cuadrado me daría 1.21, y si lo multiplico por 0.2, pues me queda 0.242. Sumo todos, y me daría que la varianza, ojo aquí, la varianza es de 1.290. Para poder sacar la desviación estándar, pues únicamente le saco la raíz, porque Pero hay la una varianza... fórmula para también sacar la varianza, ¿no? Sí, es que a esto le saques la raíz. Es la única fórmula. Acuérdate que para sacar la varianza, la desviación estándar es la raíz de lo que te dio. Ok. Y una fórmula, me preguntaste una fórmula para la varianza, pero no, es siempre una tabla. Es lo complicado de la varianza o de la desviación estándar, que siempre hay que hacer una tabla. ¿Vale? Muy bien. Sí, te escucho, dime. ¿Podría revisarle tantito para ver cómo habíamos sacado? ¿Cómo? El promedio, claro. Estaba intentando sacar, pero no. Sí. Listo, ahí está, Abril. Entonces, para sacar el promedio, únicamente es una media ponderada, 0 por 0.1, 1 por 0.2, 2 por 0.3, 3 por 0.3 y 4 por 0.1. Entonces Nada más es suma, ¿verdad? voy multiplicando y los resultados que me vayan dando aquí los voy poniendo. Entonces, si quieres, lo hacemos en conjunto. Entonces, permíteme tantito y lo relleno en la tabla para que lo tengamos todos. Entonces, permíteme y lo hago a la par. Listo, aquí está. Entonces voy a copiar esta. Entonces aquí voy a quitar esto. Y entonces vamos haciendo cada una. Déjenme regreso. Me parece que debería de aparecer. No. Ahí está. Ahí está, muy bien. Entonces, ¿cuánto me da de la multiplicación de 0 por 0.1? ¿Cuánto me da de la multiplicación de 0 por 0.1? Me daría 0. Luego 1 por 0.2 pues me da 0.2. 1 por 0.2 me da 0.2. Es que no encuentro ahí. 2 por 0.3 me da 0.6. 3 por 0.3 me da 9. Y 4 por 0.1 pues me da 0.4. Listo. Entonces, ya si yo sumo todos estos, sería 0.9 más 0.4 más 0.6 más 0.2 y me da el 2.1. ¿Listo, Abril? ¿Sí quedó o no? Sí, profe, gracias. No, de nada. Muy bien. Entonces vamos a continuar. Perfecto. Déjenme regreso a donde estaba. Muy bien. Entonces ya estamos en esta parte y con esto terminamos. En este caso, este ejercicio es de los que estoy previendo que vayan en el examen, entonces únicamente lo que hago es adelantárselo, no lo tienen que entregar. En este caso nos quedan 45 minutos, no lo tienen que entregar, este ejercicio únicamente les pido que lo realicen durante este breve tiempo, no es obligatorio, si no lo quieren realizar no hay ningún problema, únicamente es con el propósito de que vean si están entendiendo el tema. Se trata de una distribución discreta, y ustedes dicen si sí o si no. En este caso les dan 0.8, 0.9 y 1.2. Será una probabilidad discreta, sí o no. Indica por qué. Calcular el promedio. En este caso tengo
tengo los refrescos, tengo la cantidad, y luego ya me dice que corresponden el más grande, vamos a llamarle, no, perdón, el más chico, porque cuesta menos, el tamaño chico, se vende el 50% de las veces, el de 90 se vende a ver, corresponde al tamaño 50% y al mediano y al grande 0.2. Aquí me está diciendo que el chico se vende el 50% de las veces y el mediano y el grande se venden el 20% de las veces. ¿Ok? Organiza el tamaño de los refrescos y la probabilidad de venta en una distribución de probabilidad. Entonces, este ejercicio hay que intentar hacerlo y cualquier duda, pues ya me lo van comentando. ¿Ok? Entonces, yo permanezco conectado otros 15 minutos en dado caso de que tengan dudas. Y si no, eso ya sería todo por la sesión de hoy, compañeros. Espero que haya quedado claro. Lo único a lo que intentamos llegar el día de hoy es sobre los tipos de variables. ¿Ok? Entonces, si ya lo quieren hacer por su cuenta o en otro momento, ya podrían desconectarse, no habría nada más. Y yo me quedo otros 15 minutos por si alguno de ustedes quisiera resolver. Entonces, profe, ¿nos ¿Vale? podemos salir para hacerlo y si tengo dudas puedo regresar? Claro, bueno, ya si regresas después de las 10:30 o Ya no va a estar 10:35 Rosa, pero después y de no esos hubo 15, dudas, 15 minutos no hay problema. claro, no, no hay ningún problema. Sí, Ok. no hay ningún problema, pueden salir y ya cualquier duda me la pueden mandar por el chat, por mensaje y ya yo lo estaré revisando. ¿Ok? Ok, profesor, buenos Vale, días. Gracias. vale. No, nos vemos, Miguel. Buen día. Entonces, lo mismo para todos, compañeros, que tengan buen día. Cualquier cosa yo sigo al pendiente y si no, nos vemos el siguiente martes, ¿vale? Nos vemos, compañeros. Profe, la distribución de probabilidad sería, sí es discreta, ¿no? Bueno, en este caso, ¿por qué crees que sea discreta? Y luego ya revisamos, a ver. Pues porque solamente, pues, solo son los precios establecidos, no te pueden cobrar otro, ¿no? Exactamente, entonces, en ese caso no es continua por el hecho de que no me puede costar un refresco 0.81. Entonces, Ajá. lo mismo que habíamos hablado de los precios, dependiendo si me los dan como en paquetes ya seccionados, no hay manera. Entonces, sí, en este caso sí sería discreta. Ok, ¿Vale, perfecto. Ale? Muy Gracias. bien. No, de nada. Entonces sí es discreto porque ya no pueden cambiar los precios, ¿verdad, profe? Así es, Miguel. Y por ejemplo, Sí, si se porque tienen pudieran precios cambiar los establecidos. precios de que estuvieran diferentes, ya sería diferente, pero ahorita como ya están Sería continua. establecidos, ya no. Así es. Sí, o O- sea, si me dijeran los precios de los refrescos cuestan entre 0.8 y 2 pesos, bueno, dólares, en este caso entre 0.8 centavos y $2, ahí sí, ¿ok? Pero como en este caso ya me dicen cuánto cuesta cada refresco, ya no hay Ok, manera de cambiar. Otra cosa es que perfecto. leí mal, perdónenme, es el 30% de los pedidos corresponde al tamaño chico, entonces al chico le toca 0.3, el mediano es el 50% y el grande el 0.20. Entonces lo leí mal, pero ahí ya está, ¿vale? Ok, perfecto, gracias. Profesor, ¿le puede regresar al problema anterior para ver cómo son las tablas, por favor? Claro, Lida, ahí está. Gracias.
Profe, ¿ya puede poner otro ejercicio, porfa? Claro. Lida, listo, ya. ¿Le puedes tomar una captura a Lida para poder cambiar de... Sí, ya, gracias. ¿Listo? Ya No, le de tomé nada. foto. Perfecto, muy bien. Entonces ahora sí continúo. Listo, ya quedó Alan. Sí, profe, gracias. Profe, Sí, te escucho, Abril. ya saqué el promedio Ujú, y quería ver si estaba bien. perfecto, muy bien. Si quieres ponlo en el chat para que, o dímelo de una vez y ya lo vamos revisando, ¿vale? Me salió 0.31 de promedio. Perfecto, entonces en este caso, si no me equivoco, hiciste 0.8 que multiplica a 0.3, le sumaste 0.9 que multiplica a 0.5 y le sumaste 1.2 que multiplica a 0.2, ¿cierto? ¿Sí lo hiciste así? Bueno, sí lo hice así como dijo, 0.8 por 0.3, que es el 30% Perfecto, de las ventas, me da más, 0.4. ajá, Y luego el otro hice lo mismo, me da, bueno, 0.90 por 0.5, me da perfecto. 0.45. Ujú, Después 1.20 por 0.2 me da 0.24 y en total me dio 0.93 entre 3. perfecto. No, ya lo dejas así, 0.93. Ah, ok. Sí, ya, en este caso no sé, acuérdate que para la probabilidad aquí, bueno, fue mi error porque yo te decía que era como probabilidad ponderada. No, en este caso nada más sumas, multiplicas y listo. Se queda como 0.93, Ah, ok, perfecto. ¿vale? Gracias. Profe, ¿no No, de nada. era sumar todos los precios y dividirlos entre los 3? No. En este caso únicamente observen que lo que hago, Nada más multiplicaba, ¿no? Y sí, ya. sí, exacto. Sí, ojo, no hay división, porque observen que la fórmula es multiplicar cada uno de estos y listo, ya no se divide. Ojo, ya no hay que dividir. En este caso específico, fue mi error porque yo le llamé promedio ponderado, pero me refería solo a la parte de arriba, fue mi culpa. No dividan, por favor. En este caso da 0.93, Ok, profe, ¿vale? gracias. No de nada. La dejo ahí unos momentos y ahorita ya la cambio al ejercicio, ¿vale? Nada más para que observen que no hay división y ahorita ya me regreso a la desviación.
Profe, no entiendo en la tabla con que el número de, bueno, en la tabla pasada decía número de automóviles vendidos. Ujú. Ahí ¿qué tenemos que poner? En este caso, tendrías que poner el precio de los refrescos. Ok. Y en el segundo, el porcentaje, ¿no? El chico 30, el Ajá. mediano 50. Exacto. Sí, tal cual. Ok, profe, gracias. Muy bien. Entonces, les voy a mostrar, estoy haciendo el Excel apenas, para que ustedes lo observen, y de todas maneras pueden ir viendo, y ya si tienen alguna duda, yo nada más voy a presentar en la pantalla, y si tienen alguna duda, pues ya me interrumpen, y con mucho gusto se los resuelvo, ¿vale? Entonces, les comparto la pantalla, un tantito. Perdón, Abril, ¿ibas a comentar algo? Vi encendido tu, de ese por error, creo. Listo. Muy bien, entonces, les digo, voy a trabajarlo. Cualquier duda, pues ya ustedes me interrumpen y con mucho gusto les resuelvo. Profesor, ¿le puedo decir cuánto me dio de desviación estándar para ver si está bien? Perfecto, sí, de todas maneras ahorita la voy a hacer, pero dímela de una Ok. vez y la anoto. Vale, dímela de Sí, una vez. me dio 0.1417. Ya la desviación, ¿verdad? Sí, la desviación. Perfecto, 0.1417. Sí, ahorita la comparamos. Déjame, apenas la voy a hacer yo también. Entonces, desviación estándar. Profe, una duda. Sí, te escucho, Fernando. La desviación estándar nunca puede ser negativa, ¿verdad? No, no puede ser negativa. Ok, gracias. Si te dio negativa, probablemente el error está aquí dentro de la resta. O porque cuando le vas al cuadrado, en automático se quitan todos los negativos. Ah, ok, entonces déjelo checo. Gracias. No de nada. Y sí, Lida, nada más te confirmo, cuando saco la varianza me queda 0.0201 y si le saco la raíz a eso me queda 0.1417. Entonces, sí, estás bien. Nada más, en este caso a mí me faltaría, estas dos deberían ir al revés. La varianza debería ir acá y luego ya la desviación estándar, ¿vale? Pero listo. Entonces, si se dan cuenta,
si ustedes ya tienen esta tabla hecha o la hacen rápido, es más rápido en Excel. ¿Okay? Entonces, el examen les digo que debería de llevarles 2-3 minutos, 2 minutos en caso de que ya tengan la tabla hecha, ¿no? Entonces, es muy fácil. ¿Dudas con ese ejercicio, compañeros? ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que acabamos de hacer? ¿Alguien tiene alguna duda, compañeros? No, profe. No, No, profe. profe, ninguna. Perfecto, muy bien. De todas maneras, queda ahí en la grabación cómo fui haciendo cada uno de los pasos. Si tienen dudas, de todas maneras me lo preguntan ahorita. La parte más difícil es esta resta, porque cuando le pido restar una casilla, me la va cambiando. Entonces, es la parte más compleja. ¿Vale? Pero no sé si ustedes ya resolvieron eso. Yo lo que tengo que hacer es ir poniendo en cada casilla este valor. ¿Vale? Muy bien, compañeros. Entonces, por mi parte sería todo. Me despido. Se dan cuenta que son ejercicios muy sencillos. Cualquier duda, pues ya me la pueden comentar durante la clase de hoy o por mensaje, ¿vale? Entonces, el promedio me está saliendo 0.966. Entonces, permítanme un tantito, Victoria. Ahorita lo resolvemos. Nos vemos, compañeros. Que tengan buena tarde. Buen día. Hasta luego, Muchas profesor. Gracias. Nos vemos, José. Bye, profe. Bye, nos vemos, Scarlett. Bueno, entonces voy a empezar por Victoria. El promedio, no sé si pudieras activar tu micrófono o escribir cómo le estás poniendo, y ya con mucho gusto te apoyo en ver qué estamos haciendo o qué valor está incorrecto, ¿vale? Y en el caso de Ana Claudia, ¿la resta te refieres a esta resta? Ana Claudia. Sí, profe, esa. O sea, ¿qué Perfecto. valores restó? Ajá. Es el valor de la X menos el valor de la media. Sería Ok. mejor si aquí yo escribiera D8 menos 0.93. Este 0.93 es el que obtuve de multiplicar 0.8 más 0.3 más 0.9 más 0.5 más 1.2 por 0.2. Entonces, es mejor si lo pongo aquí, D8 menos 0.93 y la sigo, así ya me dan los mismos valores y no hay ningún problema. Ok, profe, gracias. ¿Vale? No, de nada. Profe, ¿ya me escucha? Sí. Ya, ahora sí ya te escucho, dime. Le quería preguntar, o sea, yo los valores que puse fueron 0.80, 0.90 y 1.20 y yo lo hice directamente en Excel, pero me botó el resultado de 0.966666. Vamos a ver si a lo mejor y te lo da más promedio. Entonces tú me dices que lo hiciste así. Abriste paréntesis, por este. Cierro paréntesis y le voy a sumar. Otra vez abro paréntesis, por este. Cierro paréntesis, más por. Perdón, ahí metí otra cosa. Por este. ¿Así lo metiste? Sería 0.8 No. por 0.3. Más, entonces ahí revisa y entonces si te das cuenta me da otra vez 0.93. Ah, entonces es como la media porcentual, o sea, no es como media normal. Ajá, como media porcentual, perfecto. Sí, nada más que casi nadie recuerda Ya. la media porcentual. Sí, listo. Ya, Como son ya esa era porcentajes, mi duda. perfecto. Ya esa ¿Ya quedó corregida? Sí, muchas gracias, profe. No, de nada. Muy bien. Profe, Dime, Alfredo. Sí, te Sí, escucho. ¿cómo calculó la última columna? La última columna. Sí. La de Esa. agarro este valor que me dio. Ah. Bueno, aquí me falta un cuadrado. Y lo multiplico por. Agarro esta columna, más lo voy a borrar y lo vuelvo a hacer. Ajá. Le voy a poner, es igual a lo que me dio en esta columna, que es x menos u, todo eso al cuadrado, y lo voy a multiplicar por mi p de x, así tal y como dice aquí, por 0.3. Y listo. Ya me dan los valores y lo sigo. Pero sí sería esta última columna que multiplica a la columna p de x. ¿Vale, Alfredo? Sí, ok, ya me salió, profe. No, Gracias. Vale. Listo, nos vemos, compañeros. Nos vemos, Fernanda. ¿Sí te escucho? Yo quería preguntarle acerca de la tarea porque me quedé Sí. con duda en el último ejercicio. Sí. Justo abrí Excel porque iba a hacer esa tabla donde son las combinaciones posibles. Nada más que no entendí porque me dices que te dan 21, pero yo en la tabla veo 18 y el resultado es 20. No sé si me explico. Veo como muchos valores. Entonces, no. Según yo, tienen que dar 20. Ajá. Y según yo es combinación. Sí, es combinación. En eso estoy de acuerdo. Sí, es combinación.
Entonces, ¿me puedes repetir los nombres rápido o lo ponemos con A, B y C y luego ya lo acomodas tú? Como me digas. ¿Ponemos los nombres o lo hacemos con letras? Bueno, era Suárez. Suárez. Es más, lo vamos a hacer con S, ajá, para no ocupar tanto espacio. S. Vuelvo a poner. No, sí, Suárez. Luego había uno que era Ciprés, creo, algo así. Si no, me dices si abro el documento, no te preocupes. Lo tengo aquí del que tú me mandaste. Permíteme nada más, déjame lo busco. Está en acá. Permíteme lo que abre. Y listo. Ya lo tengo, profe. ¿Ya? Perfectamente estamos yo. Núñez, Suárez. A ver, otra Suárez. Ajá. Núñez, Suárez. Ajá. Flores. Flores, ajá. Febles. Gu. Ajá. Febles, ajá. Y Ciprés. Serían 6. Perfecto, serían 6. Entonces, para combinarlos, ¿estás de acuerdo que la primera sería S con todos los demás? Entonces lo voy a poner de forma indiferente. SNF. ¿Ok? Entonces, SNF. Después voy a poner SN con el W. Luego SN con el que me falta F. SN con C. Listo. Entonces, ahí ya tengo mis primeros 4. Ya no puedo repetir ninguno que sea. Ahí hay 2 Fs, ¿verdad? Uno es Flores y otro es Febles. Entonces, le voy a poner F. FL. ¿Vale? Entonces, aquí sería F y FL. Muy bien. Vamos a hacer otra donde ahora voy a empezar por la letra N. ¿Ok? Entonces, voy a empezar por N. En este caso, ya no puedo mezclar ninguna N con S porque me daría otra vez otro igual. Entonces, lo voy a cambiar con N, FL, W. Y reviso que no lo tenga. Y no lo tengo. Recuerda que no importa cómo esté el orden. Lo único que importa es que no se repitan. Entonces voy a volver a empezar con N. Ahora voy a ir con la W y con F. Listo. Luego continúo con N. Y ya no me falta con ¿cuál hice? N, FL y W. Me falta N, FL y FE. Y reviso que no lo tenga. Y no lo tengo, ¿ya viste? Muy bien. En este caso yo estoy intentando ir de forma ordenada, pero a lo mejor a ti te confunde la forma en la que estoy haciendo. Lo estoy intentando yo hacer como van las letras, ¿vale? Luego seguiría NFL y me parece que NFL no ha estado con la C. Listo. ¿Ok? Y derecho, déjame ver si me faltan S, NL. Aquí podría ser todas las que son S, pero ahora empiezo con FL. S, FL, W, F, ¿va? Entonces todavía me faltan aquí de S y N. ¿Sí queda más o menos claro o es más confuso Abril? Sí, más o menos. Entonces de ahí tienes que sacar, bueno, se tiene que sacar el promedio de, digamos, de esas 3. Ajá. Qué bueno como lo mencionas. Ajá. Ya después de ahí, bueno, para sacar el promedio de la muestra, pues, el promedio de, digamos, la primera, el conjunto, yo lo hice con muestra de 3, entonces sumas el primero, el segundo, el tercero y lo divides entre 20, ¿no? A ver, primero, por ejemplo, sería S, N y F, L. Entonces, agarras lo de los 3 y lo divides entre 3 y ya te da este promedio, ¿no? Entonces, déjame, quito estos acá. Y entonces, por ejemplo, ¿me puedes decir cuántos casos tiene, por ejemplo, Suárez? Suárez tiene 6. 6. Núñez. Núñez 3. Y Flores. 3. Ajá. Gu. 3. 3 también. Ajá. Febles. 0. Y Ciprés. Ajá. 1. Muy bien. Entonces, en la primera que sería SNFL sería 6 más 3 más 3. Sería 9, 12 entre 3, ¿no? ¿Me da 4?
Y entonces te das cuenta que te va quedando otra tabla. Este ya sería el promedio. Este sería conjuntos y este sería promedio. Y al final, ahora sí sería sacar la suma de todos esos promedios entre 21. Entre 20, ¿no? 20, perdón, sí, perdón, 20. Las 20 combinaciones que nos tienen que dar, perdóname, 20. Okay. Y por ejemplo, ya eso sería como el promedio de la el promedio total de la población, ¿no? Este le llamamos promedio muestral. A este le vamos a llamar promedio muestral, porque sacaste el promedio de cada una de las combinaciones de cada una de las muestras. A este le vamos a llamar promedio muestral, y al promedio poblacional sería el promedio que sacas de aquí, que debería de haberte dado. Ese me parece que sí lo tienes bien. El promedio es de 2.66. Okay. Ese le llamamos promedio poblacional. Así le hice como... A ver, otra vez, ¿cómo? Bueno, por ejemplo, el poblacional me salió 2.6. Perfecto, ajá. Y ya el otro, el muestral, creí que solamente tomabas, por ejemplo, yo tomé una muestra de 3 y tomabas 3 conjuntos, y ya esos los dividías entre 20, pero me dice que son todas, ¿no? Son todas las posibles. Entonces, te van a quedar 21 combinaciones. Te digo, si quieres, ahorita lo voy haciendo con calma, me parece, para ver cuáles me faltan. Primero sería la S empezando y combinas con todos los demás. Luego te vas con la N y me parece que vas a llegar hasta empezar con FL, porque después de eso ya todos se repiten. Entonces es todos los que haces con S, todos los que haces con N, todos los que haces con FL. Y revisas que ninguna de los patrones, sin importar cómo estén, se repitan. O sea, si ya está SNFL, no puede haber otro que diga FLSN. No sé si me explico, es la parte más complicada como de darme a entender. Que esta combinación, así esas letras, no importa el orden, no se pueden volver a repetir. ¿Vale? Y a cada uno les va sacando el promedio. Sí, por ejemplo, el promedio de SNW, nada más los tengo que seleccionar, y en automático aquí me dice el promedio es 4. Le pongo 4. ¿Vale? Pero entonces es lo que no me entiende ahí. Por ejemplo, para la muestral tengo que sumar todos los conjuntos y dividirlo entre 20, ¿no? Así es. Ajá. Sí, yo creí que solamente tomabas como 3, 4 conjuntos. Ajá, por ejemplo, aquí, déjame eliminar este. Y básicamente, si lo haces en Excel va a ser más rápido. Imaginemos que en todos me da 4. Y entonces ya nada más lo seleccionas. Obviamente en este caso me va a dar promedio 4, porque todos los puse de 4. En algunos casos me va a dar menor, porque hay ceros. ¿Vale? Pero ya nada más me voy aquí, nada más lo selecciono todo y en automático me va a dar el promedio aquí abajito. Okay. Vale, Donde dice promedio. ¿Vale? Sí, gracias. Vale, de todas maneras ahorita lo termino y te lo mando como había dicho. Y ya nada más lo comparas. Ok, profe, sí. ¿Vale? Sí, no de nada. ¿Alguna otra duda sobre la tarea, compañeros? ¿Alguna otra duda? Sí, te escucho. ¿Vas a subir hoy la presentación que vimos hoy? Sí, la subo ahorita en ese momento. Termino ese ejercicio y la subo, ¿vale, Natalia? Muchas gracias. Sí. No, de nada. Listo. Ay, perdón, déjenme, termino de grabar, porque si no. Listo. Entonces, eso sería todo, compañeros. Nos vemos el día martes, ¿vale? Que tengamos una semana